En mi caminar con Dios, en mis 36 años, he aprendido que Dios trabaja y muestra y lleva más profundo a aquellas personas quienes tienen hambre, sed, interés, que son curiosos por conocerlo. A estas personas Dios les revela todo un mundo que pareciera que no es real, que no existe, que está, pero que está ahí. A estas personas Dios les revela la magnificencia de su poder, y yo me considero una de esas personas. A pesar de el miedo con el que inicié cuando Dios empezó a llamarme, a introducirme en su presencia, Dios siempre ha estado mostrándome cosas que para el ojo humano o para ciertos ojos humanos y para algunos oídos humanos no tienen sentido, no tienen coherencia, pero se nos olvida que el mundo de Dios no tiene coherencia con el de nosotros. E incluso cuando te encuentres a muchos que aparentemente se parezcan a ti, que aparentemente van tras la misma línea del don, del llamado del ministerio, no es así. Gracias a eso, el Señor me enseñó a callar, a escuchar, a no criticar, a no cuestionar cuando me encuentre con personas que digan cosas extrañas, porque yo ya lo soy. Que aun cuando no las entienda, mejor escucho. Se las dejo en manos de Dios y espero, porque yo ya sé cómo me han tratado y cómo me trataron cuando yo decía, es que Dios mostró, es que Dios me dijo, es que yo escuché. Y es muy bonito porque lastimosamente las personas como nosotros que vagamos en esta línea del cristianismo, que somos parte de esta obra del cristianismo, al mismo tiempo estamos separados o somos rechazados porque no encajamos con facilidad. Porque estamos realmente más interesados en qué Dios tiene que decir, en qué ustedes tienen que decir de nosotros, en la opinión de Dios, en qué opinan ustedes de nosotros. Porque muchas veces se nos van a acercar personas diciéndonos qué somos y qué no somos, pero Dios te está diciendo lo contrario. Y más aún cuando lo que Dios te dice sale a la perfección, se da como Él lo dice, entonces uno dice, vale la pena, mejor seguirle y escucharle a Él, porque a veces lo que yo creo de ti o lo que tú crees de mí es totalmente opuesto a lo que Dios dice que yo soy o a lo que Dios dice que voy a hacer o a mi llamado. Algo que a mí me ha perseguido toda mi vida o desde el momento en que yo empecé a hablar sobre Dios, sobre que empezó Beatriz a decir, es que yo soñé, es que yo te vi, es que Dios te mandó a decir, es que anoche me pasó esto, es que me salí del cuerpo, es que siempre la palabra ha sido, eso no es de Dios, necesitas ayuda, tus sueños no vienen de Dios. Esa palabra me la han dicho muy seguido, tanto que ya me acostumbré y ya no me molesta, la tolero. De hecho me dedico a escuchar por respeto a las opiniones de los demás, pero realmente te lo digo, no me importa. Ya pasé esa etapa de ay, es que dijeron. Vivo en la etapa de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué me va a mostrar a través de su palabra? Estoy en una etapa donde una ventana más con Dios, como que más allá se ha abierto y como que no tengo tiempo para sentarme a ponerle atención a la gente. Y descubrí eso, que realmente, aunque tenía miedo, tengo curiosidad. Yo soy muy curiosa tanto en mi vida real como en el mundo espiritual, y a lo mejor Dios siempre conoció esa área y Él dijo, ella es una de las tantas que sí puedo contarle, revelarle estos secretos, porque soy curiosa, me gusta buscar, investigar. Y entonces me parece algo tan bonito, tan hermoso. Hay gente que dice, a mí Dios no me muestra nada. A mí Dios no me dice nada. Yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, pero a mí nunca me pasan esas cosas. Eso como que no es normal. Pero un día Dios decide llevarlos un poquito más allá y se espantan. Se espantan y dicen que no, y que eso fue horrible, y que se quieren morir, y que eso no. Una vez una persona me dijo, tuvo una pequeña experiencia con Dios y me dijo, eso fue espantoso, yo sentí que me iba a morir, yo quiero quedarme en este nivel, no quiero
No, yo fue, pero ¿por qué? Tal vez Dios quiere introducirte a algo nuevo en él. No, 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 no. O sea, esa persona quedó traumatizado. No quiso y Dios no se le reveló más porque Dios sabe a quién. Y yo antes le preguntaba a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A mí no me gusta, me da miedo. Mentira, sí tenía miedo, pero dentro de mí misma Dios sí sabía lo que yo no sabía, que a mí sí me gustaba eso de que Él me contara, de que Él me dijera cosas. A veces hay sueños que Él me los dice a media, pero con la intención de que yo le diga, Padre, dime, pero ¿qué significa? Cosas que yo no entiendo y que yo vaya, ay, ¿qué dice? Vaya a leer la Biblia y hasta investigue por lo fuera si hay alguna relación. A Dios le gusta la gente interesada por su presencia. A Dios le gusta la gente interesada por Él. A Dios le gusta la gente que le busca de verdad. Y entonces empecé a entender que aunque yo decía que no quería, sí quería. Que aunque yo decía me da miedo, sí es verdad, me da miedo, pero yo quería vivir esas experiencias con Dios. Hoy en día ya no me da miedo, hoy en día tengo más curiosidad que miedo. Hoy en día no me sorprende las cosas que Él hace conmigo o con otras personas. De hecho, me parece algo fascinante. Me alegra haber perdido ese miedo a, ay, es que si Dios me lleva y es que si Dios hace. Ahora le digo, Señor, hazlo. Sí quiero terminar experiencias que quedaron a medias por el miedo en el pasado. Hay una que me la cargo muy marcada y le digo, Señor, era inexperta. Muéstrame cuál es el final. Entonces, quería como que tenía esto en mi corazón y mientras estaba en la cocina moviéndome, estaba pensando, llegó este pensamiento a mi mente de que Dios les muestra y lleva a lugares, a nuevas dimensiones, abre ventanas a lugares, a mundos, circunstancias que otros no pueden, pero lo hace con aquellos que sí tienen hambre y sed de su palabra, de conocerle, de conocimiento. Personas que quieren seguir la línea. Aquellos que no, hay unos que dicen yo tengo hambre por el Señor, pero no es verdad. El Señor les dice cualquier cosa y no les creen. Le creen más a los hombres. El Señor les dice esto y no lo hacen, hacen lo que dicen los hombres. Entonces, los hechos siempre tienen que tener concordancia con las palabras, ¿no? Y eso lo sabemos. Y con Dios es igual. Si amas a Dios, lo demuestras. Si dices que te gustaría vivir una vida extraordinaria con Dios y Dios empieza a mover eso extraordinario, pues tienes que aguantarlo o soportarlo o pedir capacidad. Que eso fue lo que yo le decía al Señor. Dame capacidad para resistir todo este mundo. Yo a veces siento que vivo en un mundo donde los demás no pueden entrar. Y me he encontrado a muy pocas personas con las que puedo hablar este lenguaje. Porque aún dentro, como le decía antes, dentro de la misma iglesia estamos esas personas que no calzamos dentro de la misma iglesia, que nos tocó por muchos años de nuestra vida adaptarnos a los que decían que sí eran, a los que decían que eran grandes, que eran la autoridad, que eran los llamados, y nosotros silenciarnos para no ser señalados, para que no nos hagan hacia un lado, para que no digan, no es que ellos son los diferentes, no es que ellos son raritos, a ellos no. Y luego llega ese tiempo donde Dios te va presentando gente que sí es como tú, que entiende perfectamente y se vuelven amigos, aliados. A mí un día Dios me dijo, llegará el tiempo en que vas a conocer muchos como tú y te vas a dar cuenta que no estás sola. Porque yo tuve una temporada en mi vida que en este estado espiritual de mi don, yo me sentía sola. Y si en mi iglesia habían o hubieron, no los conocí, excepto a una pues, que era mi tía, que era la persona con la que yo siempre conversaba y andaba conmigo, pero no habían más. Y si habían, como digo, pues por miedo se callaron y nunca contaron cosas, porque de hecho, acá estando en Nueva Zelanda, una persona de mi iglesia de aquella época me llamó para contarme que a ella también le pasaban esas cosas, pero por miedo nunca habló y me contó una de esas experiencias. Yo le dije, nena, tal vez tú tengas un don muy parecido o un llamado parecido y por miedo nunca lo desarrollaste y se ha quedado por años ahí. Entonces, el fin de este video era decirles que Dios muestra y revela a personas que tienen hambre de Él. Y dos, de que se me fue la palabra. Se me fue como que la idea de lo que iba a decir. Pero en conclusión era eso. Gracias por estar aquí y después les vengo con un nuevo pensamiento o idea que llegue a mi corazón.